Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. A veces un domingo todo se ve muy negro y conforme van pasando los días las cosas se van suavizando. Hay buenas noticias como que un jugador que parecía que se iba a quedar toda la temporada sin jugar puede que llegue al tramo final para ayudar a su equipo. A veces el Hércules aprieta pero no acaba de ahogar. Vamos al lío. El Hércules afronta una semana crucial, se cierra el mercado, pero al menos a José Artiles no tendrá que pasar por el quirófano. Cara y cruz para los equipos de balonmano en Alicante, derrota de EON y victoria de la Fundación Agustinos. Repasamos el año de la Universidad de Alicante, el año que está por comenzar y también algún premio que han recibido. Venga, enseguida vamos con esa actualidad. Antes, como siempre, presentamos a nuestro invitado. Ya sabéis que nos gusta mucho hablar del deporte universitario, que tienen muchos motivos para estar hoy aquí y qué mejor que traer al director del Secretariado de Deportes, a Roberto Cejuela, el equipo de triatlón. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Muy buenas, muchas gracias. Decía, tenéis mucho de lo que hablar, es un año importante, sobre todo para el triatlón, porque hay unos Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, pero también recibiendo reconocimientos a nivel nacional por ese trabajo que se hace en la universidad. Correcto, con repaso al año 2022, el Consejo Superior de Deportes en los Premios Nacionales del Deporte nos ha otorgado el Trofeo Joaquín Blume, que reconoce la promoción deportiva a entidades educativas, universidades o centros de primaria o secundaria, y sin lugar a dudas, pues como tú bien dices, es un reconocimiento a ese trabajo que se viene realizando. Enseguida hablamos de ello, empezamos por eso, vamos a hablar de muchas cosas, deja que vaya con la actualidad, que son 2 minutos, y nos dedicamos al deporte universitario. Perfecto. La actualidad nos lleva hasta el Hércules, que hoy no se entrena, hoy descansa el conjunto de Rubén Torrecillas, se lame las heridas después de la última derrota frente a Torrent por 2-1, pero lo hace con una buena noticia, y es que José Artiles no tendrá que pasar por el quirófano. El centrocampista canario, que sufrió una fractura de peroné, no tendrá que necesitar una intervención quirúrgica, con lo que en 2 meses o poco más de 2 meses podría estar de nuevo en los terrenos de juego. Eso sí, el Hércules, que se acaba el mercado invernal, necesita saber si va a fichar o no va a fichar, y el próximo fin de semana tiene una final, la primera del año, frente al Sant Andreu. Del fútbol al balonmano, donde hemos tenido cara y cruz este fin de semana. La cara nos la ha dado la Fundación Agustinos, que conseguía una victoria importante frente a Oviedo, frente a Unión Financiera, a quien derrotaba por 29-24, en un partido que tuvo prácticamente controlado desde el arranque, con ventajas de 4, 5 goles, y en el que Javi Carrión, con 8 tantos, y Bruno Cerrota, con 5, fueron los más destacados en el apartado ofensivo. Una Fundación Agustinos que es noveno con 16 puntos, 4 por encima de las posiciones de descenso. Y la derrota llegaba a manos de EON, que caía frente a Villa de Aranda por 29-22, en un partido que fue todo lo contrario que el de Agustinos, desde el principio con desventajas hasta de 6 goles. A pesar de los 6 tantos del argentino, el pivote Martín Doldán, el conjunto de Fernando Latorre no pudo hacer frente a una Villa de Aranda que suma su 4ª victoria consecutiva. Eso sí, se mantiene sexto en posiciones de playoff el conjunto alicantino. Y ahora sí, tiempo para hablar de la universidad, y hablábamos de ese premio que habla mucho de lo que no es la competición pura y dura. Es un premio que refleja otras cosas, o la sensación que tenemos desde fuera refleja otras cosas que se están haciendo bien en la universidad, más allá de los resultados deportivos que se obtienen. Eso es, la promoción del deporte y la vida saludable, que es el objetivo número 1. Al final, como entidad educativa, universidad pública, un objetivo es que podamos trasladar a la sociedad aquello que investigamos, aquello que desarrollamos y aquello que enseñamos. Entonces, el deporte, dentro de las ciencias que se estudian del ser humano, es una actividad fundamental.
La promocionamos desde el servicio de deportes en todos los niveles. La competición es uno más, pero sin lugar a dudas a grandes masas lo que llega sobre todo es pues las actividades dirigidas, el uso de las instalaciones deportivas, las políticas que han ido dirigidas a incrementar la cantidad de ejercicio físico que hacen nuestros propios estudiantes, trabajadores, y el entorno de la sociedad de Alicante, ¿no? Desde San Vicente del Raspeig hasta todas las poblaciones, incluida Alicante Ciudad, que son el corazón de la Universidad de Alicante. Yo que llevo 5 años aquí y llevamos 5 años hablando, sí que observo, y hace poco que estuve allí, pero para otros asuntos en la universidad, el crecimiento de esa comunidad deportiva de la universidad, tanto en los estudiantes como en la gente que va a ser estudiante en el futuro, los clubes que hay cerca de la universidad que se nutren de infraestructuras, incluso de jugadores y jugadoras de la universidad. Eso es, al final toda esa relación está coordinada y tiene un proyecto común, ¿no? A lo mejor, como tú bien dices, desde fuera, si no rascas mucho, ves de forma individual que hay diferentes deportes con mayor o menor nivel de resultado deportivo que se promocionan, pero la realidad es que todo tiene un plan estratégico, ¿no? Y este premio recoge esa fidelidad al plan estratégico y por lo tanto pues es sin lugar a dudas un honor recibirlo, porque al final es la mayor distinción nacional sobre el deporte que desde el año 1982 hace el Consejo Superior de Deportes. Fíjate que normalmente hablamos del deporte federado y de las competiciones universitarias, pero tenéis también las ligas internas que al final probablemente sean las que más cohesionan esa comunidad. Nunca hablamos de ellas porque al final son las ligas de las clases, de las facultades y demás, pero probablemente son las que más cohesionan ese tejido universitario. Exacto, tenemos a cientos, miles de estudiantes que participan en diferentes especialidades deportivas que al final, más allá del resultado propio, es que tú en el día a día incorpores ese ejercicio, ¿no? Pues evidentemente de los deportes colectivos hasta deportes de raqueta o deportes individuales, y también veteranos que podríamos llamar, ¿no? Lo que es el profesorado, el personal de administración y servicios, que dio en diferentes grupos de ejercicio, desde el grupo de corredores hasta el grupo senior, más de 55 años con ejercicio físico dirigido, o el equipo de fútbol de veteranos, pues promocionamos y sobre todo estructuramos que sigan una afinidad al ejercicio, que es muy complicada muchas veces, como tú bien sabes, cuando entras en el mundo laboral con diferentes niveles de exigencia, ¿no? No es fácil poder compaginar a veces el trabajo con... Así que es verdad que en la universidad, claro, al tenerlo todo allí, probablemente sea más fácil. Esa es la idea, ¿no? Que en esos tiempos la gente entienda que el ejercicio es necesario y saludable, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Y te obligues, ¿no? En cierta medida a coger esa afinidad. Además, lo más difícil es comenzar y sobre todo no perderlo, ¿no? Sí que es cierto que el impasse de la pandemia fue muy negativo para todo el mundo, o sea, fue como en principio un boom, ¿no? Pero luego cuando se volvió a la vida laboral, pues supuso el abandono por la mayor parte de la gente, y entonces los números de practicantes en todos los sentidos han aumentado por encima de los números de antes de la pandemia, que era nuestro gran objetivo. Por lo tanto, ahí está el éxito. También es verdad que en la pandemia mucha gente aprovechó para salir a correr, para salir con la bici, y luego ha seguido haciendo otras cosas que ya podía hacer que entonces no podía, ¿no? Habéis aprovechado también esa corriente. Eso es, al final es poner los medios para que la gente que cogió muchas veces el deporte al aire libre como práctica, el gran ejemplo es nuestro grupo de corredores, que es súper numeroso, sin un nivel de rendimiento deportivo exigible, pero sí con la afinidad, ¿no? Y entonces es darle cabida y darle sobre todo un asesoramiento profesional, ¿no? Entonces la mayor parte o casi todos los entrenadores que dirigen las actividades físicas o los equipos universitarios son graduados en ciencias del deporte de la propia Universidad de Alicante, ¿no? Entonces esa prescripción de ejercicio es clave, que esté guiada por profesionales. Más allá de ese premio y de ese trabajo que se hace en el deporte, muchas veces hablamos de los que compiten. Y habéis comenzado ya, lo presentabais hace nada, el equipo de triatlón, que es la joya de la corona por las expectativas que ha generado para este 2024. Sí, es año olímpico. En París esperemos poder ayudar a estar a varios triatletas en los Juegos Olímpicos.
Comenzamos este fin de semana con el campeonato autonómico de duatlón como primera prueba, digamos, como de entrenamiento, ¿no? Son competiciones igual que las pretemporadas de los equipos se realizan. Y es cierto que, bueno, que el camino a París es difícil porque al final son 55 plazas para hombres y para mujeres, pero trabajamos con varios triatletas con serias opciones. Entre esos triatletas, aquí ya es un habitual de la casa y lo seguimos muy especialmente, Roberto Sánchez Mantecón. ¿Está cerca de esos Juegos Olímpicos, Roberto? Está muy cerca porque el año pasado, en agosto, se realizó la World Series en París, que es el test que se hace previo a los Juegos. En todos los deportes hay una competición previa a la misma ciudad, y hizo 10º además. Lo cual quiere decir cerquita de lo que serían los diplomas, ¿no?, olímpicos. Entonces está muy cerca y ahora tiene las 3 primeras series mundiales del año hasta mayo, desde va a Abu Dhabi, Yokohama en Japón, Cagliari en Italia, para certificarle el billete. Pero esa, como yo digo, en el ámbito de los deportes individuales, la certificación de las plazas pasa por disputar las carreras del máximo nivel. O sea, los deportistas que están adelante, y Roberto el año pasado tuvo 3 top 10 en series mundiales, pues con mantener ese nivel, y evidentemente su objetivo es mejorarlo, estaría en París. Además tiene también varias pruebas de la Copa del Mundo. No sé si hay muchas pruebas poco antes de París que le pueden servir van a servir de test, o cuando uno ya sabe que está clasificado, esconde un poco sus cartas para que no se sepa cómo de fuerte o de no tan fuerte está. La idea es competir en marzo en Abu Dhabi, la primera serie mundial, y las 2 siguientes son en mayo. Y luego quedarían 2 meses para los Juegos, y entonces junio y julio ya no volvería a competir, aunque hay alguna Copa del Mundo, como bien dices, o Serie Mundial, hasta París. Esa es un poco la hoja de ruta sobre el papel. Luego ya pues veremos cómo la llevamos a cabo. La pretemporada, con él me imagino que todo enfocado a que lleva una preparación quizás un poco distinta a la de los demás, porque tiene que llegar bien justo a ese punto. No sé si en ese aspecto su preparación y la del resto, David Cantero, Velázquez, que también podrían tener alguna opción, es diferente. Bueno, sobre todo, digamos que Roberto, a la edad que tiene y al nivel, necesita más carga de entrenamiento que otros deportistas a la hora de prepararse, ¿no? O sea que eso pasa por un poco más de horas y unas velocidades mayores. Eso lo organizamos de tal manera que todos se ayuden para conseguir llegar al objetivo común. Pero sí que es cierto que Roberto pues tiene 3 puntos de forma este año fundamentalmente. Uno pasa por marzo, un poquito más temprano, otro pasa por mayo y otro pasa por lo que sería los Juegos, que es final de julio, principio de agosto, y continuando para el calendario final del año, para la final de las series mundiales, que es en Málaga, por cierto, en el mes de octubre. Este año se van a celebrar aquí cerquita, además tiene también la Copa del Mundo en Valencia, que pilla cerquita y es su casa, aunque lo tengamos afincado en Campello. Ahora que no nos ve nadie, ¿tú eres optimista con lo que pueda pasar de cara a esos Juegos y el papel que puede hacer allí? Sí, porque cada año da un paso hacia adelante. Él entrena aquí desde, como bien dices, no sé, 8 años ya, desde que tiene 17 años, y cada año ha ido superándose muy poco a poco, pero ahora el año pasado ha conseguido un nivel de regularidad de las 6 series mundiales, como te decía, en 3 ser top 10, significa que estás en la pomada, ¿no?, de las competiciones. Entonces este año sería otro pasito más, y también en una carrera un día puedes soñar. O sea, fue tercero ya en una serie mundial en Bermuda, con todos los gallos de la competición, con Alex G, con Blumefeld, el actual campeón olímpico, con todos los mejores triatletas del mundo. Podrá volver a serlo, sí. Siempre te quiero preguntar por un hombre que nos ha sorprendido porque venía del atletismo, David Cantero, y de repente ha tenido este boom. Y es un joven a tener muy en cuenta. No sé si ya sabíais lo que tenéis, si lo habéis ido escondiendo un poco hasta que ha dado el boom, si no lo habéis podido frenar y de repente ha explotado, porque fue una explosión al parecer de repente, por lo menos para los que estamos fuera. Sí, hombre, David, diciembre del año 2019 es la primera vez que vino a hacer pequeñitos campamentos de entrenamiento. Él, igual que Roberto, en su día estaba en el programa de tecnificación de Cheste en Valencia, y entonces nosotros trabajamos directamente con la Federación Valenciana en el desarrollo de la tecnificación desde la universidad.
y sabíamos de David y de su potencial, pero ahora faltaba la parte más importante, que es entrenar. En los deportes de resistencia el talento consiste en acumular mucho trabajo durante muchos años, ese es el verdadero talento, eso es la cualidad más importante que necesitamos, ¿no? Entonces, digamos, las más primarias y básicas las tenía, o sea, era un chico que si entrenaba mucho podría llegar a disputar Copas del Mundo, 6 mundiales, y de momento, bueno, pues ganó Copa del Mundo de Valencia, fue segundo en Tánger con 20 años, o sea, la persona más joven del mundo en ganar una Copa del Mundo hasta la fecha, actual campeón de España de triatlón absoluto, y bueno, pues debutará en las series mundiales de Abu Dhabi en marzo y trabaja, pues sí, para intentar llegar a los Juegos y ya para estar con los mayores al máximo nivel. Siempre hablamos mucho de Roberto, ahora de David, que ha aparecido, pero también te quiero preguntar por las chicas, porque sé que tienes el proyecto también con ellas y que ellas también van sumando esa cantidad de entrenamientos, esa cantidad de kilómetros para ir creciendo poco a poco. Eso es, tenemos el grupo universitario, pues que son deportistas que su prioridad es su formación académica y que compiten pues en las competiciones nacionales y autonómicas, tanto federadas como universitarias, ¿no? Ahí la punta de lanza es Sara Alemany, que es la quinta de España absoluta actualmente y ha sido en otras ocasiones campeona de España universitaria también, y está a punto de acabar sus estudios de Derecho, o sea que es un buen ejemplo a seguir para que se puede compaginar perfectamente, sobre todo en la Universidad de Alicante, con una normativa específica de desarrollo para deportistas, los estudios y el entrenamiento. Y además, paralelo a ello, pues vienen deportistas que muchas veces ya han finalizado su formación académica, como es el caso de Chisca Tous, ya lleva 3 años, que actualmente estaría clasificada para París, lo único que hace representando a la Federación de Turquía. Y se sumó el año pasado Marta Pintanel, que ya es licenciada en Medicina y que tiene todavía opciones con España para acudir a París, ¿no? Entonces, digamos, tenemos tanto menos cantidad, pero al final también es una cuestión de número de licencias. O sea, en el deporte del triatlón hay aproximadamente el 80% de licencias de hombres, el 20% de mujeres. Entonces, con esos números correspondientes, pues hay mayor volumen de deportistas masculinos que femeninos, pero en el mismo nivel de deportistas universitarios internacionales en chicos y chicas que sirven como ayuda y ejemplo unos a otros. Antes de pasar a otros deportes federados, que los tenéis, los objetivos a nivel universitario, es decir, la Universidad de Alicante como equipo, ¿a qué aspira este año en el triatlón? Siempre desde los últimos años pues es a disputar el Campeonato Español Universitario. Este año lo organiza Castilla-La Mancha, todos los campeonatos universitarios. Desde hace algunos años una comunidad autónoma coge todos y será en Cuenca, en junio. Y el autonómico será en Gandía a principios de abril, ¿no? Entonces, como equipo y a nivel individual, nuestro objetivo siempre es intentar ganar tanto categoría femenina como masculina. Y es el único deporte donde la categoría por equipo es conjunta. Suman los 2 mejores tiempos de hombres y de mujeres, con lo cual es una muy buena baza para organizar y motivar a los deportistas como en un deporte individual, como equipo mixto, para alcanzar el objetivo de ganar. Tenéis varios equipos federados, fútbol, rugby, voleibol. No sé si estás satisfecho con cómo están yendo las cosas a nivel de estos equipos, que obviamente siempre hemos hablado de que tienen un hándicap y es el de ser un equipo universitario. Sí, evidentemente tienen factores limitantes que son que tú no haces fichas como club, o sea, no manejas un presupuesto en el cual tú puedas hacer fichas y fichas económicas, por lo tanto siempre estamos hablando de deporte amateur, no llegas a poder hacer deporte profesional en ese ámbito, sobre todo en los deportes de equipo, ¿no? Pero al contrario tienen una ventaja muy grande, que es una gran estabilidad. O sea, nuestros entrenadores, nuestros cuerpos técnicos no tienen presión de resultados, no somos resultadistas, tienen mucho tiempo para poder trabajar y ayudar y desarrollar a deportistas jóvenes que habitualmente se inician en la universidad y durante X años pueden compaginar sus estudios con el desarrollo deportivo. Entonces esa es nuestra filosofía como universidad pública a nivel de deporte federado, ¿no? Y eso ya entendemos que inmediatamente a corto plazo muchas veces a lo mejor tenemos buenos resultados y otras pues son menos competitivos en las ligas federadas. Pero trabajáis con la gente que está por llegar
que es la que también nos tiene que dar cierto éxito, ¿no? Gente que incluso a lo mejor todavía no ha llegado a la universidad, pero va a llegar a la universidad. Eso es, el programa Academia consiste en trabajar en, sobre todo, categorías preuniversitarias, con o bien el club propio o con clubes que forman parte de este programa, pues por ejemplo en voleibol, en el rugby, en el cual trabajemos con deportistas muy jóvenes, desde el apoyo que da los entrenadores, que la mayor parte trabajan también en el grado en Ciencias del Deporte como profesores e investigadores. Y entonces toda esa cantidad de desarrollo, de innovación, de investigación se aplique a la práctica, que esa es la gran diferencia con otros clubes deportivos que puede haber o otras universidades, ¿no? Y bueno, pues jugarán X tiempo en la universidad y lo normal, el desarrollo habitual, sería ojalá que muchos de ellos se formen a tal nivel que vayan a equipos de mucho más nivel en esos deportes. Hablábamos de Blanca Martínez, sin ir más lejos, que está jugando en Superliga. Eso es, ese es un gran ejemplo, pues una jugadora que se fue formando en la Academia de la Universidad de Alicante, que jugó en el primer equipo, que en esa generación de deportistas, ese equipo de voleibol tuvo un gran rendimiento, estuvo en Copa Princesa y bueno, pues ese es el modelo. Yo recuerdo, me hablabas de cómo trasladar todas esas investigaciones o todo lo que se estudia al ámbito de la competición y del rendimiento. Yo recuerdo una entrevista cuando todavía teníamos el Fondo Naranja en la que anunciabas que el trabajo de la universidad iba muy dirigido a eso, que habéis hecho un proyecto específico para que todo eso que se estaba investigando se pudiera estudiar cómo funcionaba en el rendimiento. No sé si pasado este tiempo tenéis ya, no sé si datos, pero sí la percepción de cómo está yendo, porque pusisteis mucha ciencia al servicio de la competición en las categorías pre-competición. Correcto, pues ejemplos de eso pues son Blanca, David Cantero, ejemplo de eso también es el equipo de remo, por ejemplo, tanto en categoría masculina como femenina, que pese lo que decimos económicamente a no disponer ni de instalaciones propias, sino pues tener que colaborar o trabajar en las del club. Habéis pedido un lago, pero todavía no os lo han puesto. Claro, pero con deportistas que se inician consiguen sacar un gran rendimiento y también tenemos que entender que el nivel de dedicación de tiempo de los deportistas en la mayoría de los equipos, excepto los que pueden ser un poco más profesionales en el ámbito del triatlón, son amateur y las horas de dedicación pues son moderadas o bajas, ¿no? Entonces esa es la combinación, ¿no? O sea, un compromiso X al cual cada deportista asume con la sección de cada deporte y a partir de ahí pues ser óptimos, trabajar lo más óptimo. Como yo le digo a los entrenadores cuando nos reunimos de cada sección es, yo no os digo que entrenéis más o menos horas, pero sí os digo que las que vamos a entrenar van a ser muy óptimas. O sea, vamos a saber por qué hacemos algo y por qué no lo hacemos y por qué lo va a hacer ese deportista y no lo haría otro deportista. Me has hablado del remo y yo estaba pensando en un deporte donde la interacción con el oponente no existe, más allá de que lo estás viendo correr al lado, pero que no es como el fútbol, el voleibol, el baloncesto. ¿Es más fácil el trasladar ese proyecto que teníais, igual que pasa con el triatlón, de la ciencia a cómo mejorar porque no está la interacción con el rival, la interacción directa? Es más medible en el resultado final. Por ejemplo, el remo, tú combinas el rendimiento individual de cada deportista, que miden de forma objetiva, pero luego compiten en un bote conjuntamente, ¿no? Entonces sí que es cierto que cada parte del engranaje le pueden sacar más rendimiento, ¿no? Pero es cierto que luego hay que juntar las piezas, ¿no? Entonces esa es una parte más subjetiva, una parte más del ámbito técnico-táctico que los entrenadores desarrollan, ¿no? Pasa también en fútbol o en rugby o en voleibol. Lo que pasa es que hay muchos aspectos del juego que son más abiertos, ¿no? Hay más factores no controlables que van a influir en el juego. Muchos parten también de la propia motivación, muchos parten de la propia parte psicológica que van a tener los deportistas. Roberto, como siempre, nos ha encantado tenerte aquí. Ya sabes que esta es tu casa, cuando quieras vuelves a venir. Seguimos hablando de deporte universitario, de triatlón, tenéis que venir con Roberto, con David. Antes de esas series mundiales, antes de los Juegos Olímpicos, iremos hablando. Mucha suerte y ya sabes que cuando tengáis un proyecto de estos, esta es vuestra casa. Un placer. Nosotros nos vamos a marchar. Mañana volvemos con más Sport Alacantí. Prepararos porque vamos a correr mucho, pero eso será mañana. Sed felices, buenas noches.